amigo? Bienvenido a tu canal Aprende Fácil con el profesor Luengas. Continuaremos resolviendo nuestro examen de simulación, examen de la competencia. Vamos en esta ocasión a resolver la parte correspondiente a formación cívica y ética. Como siempre, leo la pregunta. Las posibles opciones están en el pizarrón. Contestaremos la opción correcta y daré una breve explicación respecto a por qué esa es la respuesta correcta. Comenzamos. Pregunta 1. Carolina ha incitado a sus amigas a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de historia, pues considera que éste, al pertenecer a una etnia indígena y de clase baja, no tiene los conocimientos necesarios para considerarlo un buen profesor. La actitud anterior es un ejemplo de discriminación. Bien. Efectivamente, en materia de discriminación hay una gran diversidad de situaciones que se pueden manifestar. Veamos las posibles opciones. Económica y psicológica, inciso B, sexual y religiosa, C, racial y económica, D, laboral y educativa. Al analizar la pregunta, pues naturalmente identificamos qué tipo de discriminación está ejerciendo la hipotética alumna, ¿verdad? En este caso la respuesta será racial y económica, el inciso C. Siguiente pregunta. De acuerdo con el derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a, veamos las opciones, ser reconocidos como adultos, B, asistir al colegio de su preferencia, no ser castigado por la justicia, recibir educación de calidad. Bueno, ser reconocidos como adultos no puede ser, estamos eliminando, ¿verdad? Pues son jóvenes. La mayoría de edad no se adquiere por voluntad, se adquiere precisamente por la edad que tengamos. Asistir al colegio de su preferencia, no, tampoco, esto depende de otras circunstancias. No ser castigado por la justicia, el hecho de cometer un acto delictivo nos va a llevar a ser castigados por la justicia. De tal manera que la respuesta es recibir educación de calidad. Este es un derecho universal. La respuesta correcta es el inciso D, recibir educación de calidad. Continuamos. Javier ha incitado a sus amigos a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de física, porque recibió una mala calificación en su examen final. Javier está inconforme, pero no ha querido preguntar a su profesor cuál es la razón de tal calificación, ni externar su opinión al respecto. Ante esta situación existe una falta de, veamos las opciones, inciso A, racial y económica, B, diálogo, C, orientación, D, educación. Por la naturaleza de la pregunta, obviamente a este joven lo que le conviene es dialogar con su maestro. No hay otra situación que lo conlleve a la solución, de tal manera que la respuesta correcta es el inciso B, el diálogo. Continuamos. ¿Cuál de los siguientes es una norma o enunciado convencional? Veamos las opciones. Ceder un lugar a las personas con discapacidad. Asistir al cine. C, recibir un salario por el trabajo realizado. D, el pago de impuestos. Bueno,
Es una acción convencional, un acto convencional, algo por lo que estoy convencido. Nadie me obliga. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso A, ceder un lugar a las personas con discapacidad. Continuamos. En una sociedad regida bajo principios democráticos, la toma de decisiones por parte del gobierno y los ciudadanos debe de estar fundamentada en el principio de, veamos las opciones, inciso A, igualdad, B, preferencias, C, mayoría, D, equidad. Bueno, esta pregunta manifiesta el fenómeno de la democracia. La democracia, que es el poder del pueblo, se basa naturalmente en el principio de las mayorías, de tal manera que la respuesta correcta es el inciso C, la mayoría. Continuamos. En una democracia, ¿quién o quiénes deben gobernar? Veamos las opciones. Inciso A, el ejecutivo y la milicia por la fuerza. B, los grupos minoritarios que se imponen. Los ciudadanos mediante el voto. D, los grupos mayoritarios por el debate. Bueno, como en la pregunta anterior, la clave para responder correctamente la pregunta es el concepto de democracia. De tal manera que uno de los principios precisamente democráticos es que son los ciudadanos mediante el voto quienes eligen. De tal forma que la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C, los ciudadanos mediante el voto. Continuamos. Siguiente pregunta. Los aspectos básicos de una negociación adecuada son, vamos a contestar con cuidado esta pregunta, voluntad de establecer compromisos y cumplirlos. Este es el punto 1. 2. Escucha recíproca entre las partes. 3. Protección de los intereses propios. 4. Toma de posición inapelable. 5. Tolerancia con respecto a las ideas e intereses ajenos. De acuerdo a lo que nos pide la respuesta de esta pregunta, debemos elegir 3 de estos puntos para conformar la respuesta. Volvamos a la pregunta. La pregunta dice, los aspectos básicos de una negociación adecuada son. Bien, vamos a eliminar algunas opciones. Dice, voluntad de establecer compromisos y cumplirlos. Este punto para una negociación adecuada es importante y además es necesario. Ya tenemos 1. 2. Escucha recíproca entre las partes, es decir, ambas partes deben de poner una atención auditiva para ver qué se está proponiendo, de tal manera que el punto 1 y 2 van a formar parte de la respuesta. Protección de los intereses propios. No, en una negociación adecuada no se tiene que defender a capa y espada el interés propio. Tenemos que ceder ciertos aspectos. Por lo tanto, vamos a eliminar el punto 3. 4. Toma de posición inapelable. Tampoco. No podemos ir a la negociación con una determinación absoluta. Es decir, esto es, porque yo lo quiero, porque yo lo digo. No, esto no es negociar. Eliminemos el punto 4. Punto 5. Tolerancia con respecto a las ideas e intereses ajenos. Efectivamente. Esta intención nos va a llevar a una buena negociación, a una adecuada negociación. De tal manera que ya tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Va a ser el punto 1, el punto 2 y el punto 5. De tal forma que la respuesta sería el inciso D. 1,
Punto 1, punto 2 y punto 5, inciso B. Continuamos. Siguiente pregunta. La conciencia que cada persona tiene de sí mismo en cuanto a un sentido de pertenencia dentro de un grupo, familia, amigos, compañeros, pareja, congregación o nacionalidad. Veamos las opciones. Inciso A, religiosidad, patriotismo, identidad individual, identidad social. Bueno, solo el aspecto más amplio, el que comprende una mayor amplitud, es el inciso D, identidad social. Esta va a ser la respuesta correcta. Identidad social. Continuamos. Siguiente pregunta. En una república los ciudadanos eligen al presidente que ha de gobernar a toda la nación, sin interferencia de naciones extranjeras. Esto es un ejemplo de, analicemos las opciones. Inciso A, federalismo. B, despotismo. C, soberanía. D, imparcialidad. Todo lo que tiene que ver con la conservación del derecho de una nación libre y soberana, su nombre lo dice, ¿verdad? Pues obviamente comprende el concepto de soberanía, de tal manera que la respuesta correcta aquí pues es obvia, es la soberanía, es el inciso C. Continuamos. Te pregunto, ¿qué miembros conforman las mesas directivas de casillas que garantizan la transparencia en los procesos electorales? Veamos las opciones. Inciso A, presidente, secretario o escrutadores. B, partidos políticos y ciudadanos. C, presidente, escrutadores y un partido político. D, presidente, secretario y tesorero. Bueno, en una casilla electoral la participación debe de ser de un presidente, un secretario y los escrutadores. La respuesta correcta va a ser el inciso A. Repito, presidente, secretario y escrutadores. Continuamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos empresarios alemanes aumentaron sus riquezas al aprovecharse de la situación discriminatoria que vivía el pueblo judío por parte del régimen nazi, pues obtuvieron ganancias sustanciosas explotando el trabajo de niños, mujeres y ancianos, entre otros. Estos empresarios obtuvieron su fortuna porque, analicemos las opciones. Inciso A, actuaron ejerciendo sus derechos patronales. B, ofrecieron empleo a personas necesitadas. C, ejercieron su responsabilidad como alemanes. D, ignoraron sus obligaciones como patrones. Esta pregunta nos obliga a una respuesta muy obvia, muy lógica, ¿no? La respuesta correcta es ignoraron sus obligaciones como patrones. Debieron haber ignorado estas obligaciones para explotar a niños, explotar a mujeres, explotar a ancianos. Entonces es la única respuesta que tiene obviamente una congruencia y coherencia con la pregunta. Continuamos. Si se deseara realizar modificaciones al Código Penal vigente en la Ciudad de México, ¿cuál sería la instancia adecuada para hacerlo? Eso nos dice la última pregunta de la sección de Cívica y Ética de este examen de simulación. La vuelvo a leer. Si se deseara realizar modificaciones al Código Penal vigente en la Ciudad de México,
¿cuál sería la instancia adecuada para hacerlo? Las opciones son las siguientes. Inciso A, los jueces del Tribunal Superior de Justicia. B, el Poder Ejecutivo. C, los representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. D, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es obvio que el Código Penal va a depender de la Asamblea Legislativa. Relacionemos este concepto. Legislativa viene de legis, ley. Esa va a ser la clave. De tal manera que la respuesta correcta será el inciso C. Los representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Continuaremos en el próximo video resolviendo nuestro examen de simulación. Hasta el próximo tema, amigo.